¿cuál es tu reflexión sobre este caso Chocolate, esto que se descubrió y qué debería pasar? Bueno, lo primero es, a ver, uno no deja de estar azorado por la situación que se describe, aparte por la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, eh, uno no deja de estar azorado. En segundo lugar, eh, esto está claro que necesita una respuesta, yo diría más que rápida, muy contundente de parte de las autoridades, sobre todo judiciales. ¿Por qué digo? Porque la respuesta, digamos, la celeridad no estuvo justamente en los términos que uno quiere. No, fue O sea rápido, que se pero investiga. anuló todo, Claro, claro. exactamente. A ver, y me parece, a ver, digo, en principio yo veo muy bien que haya habido de parte del fiscal una apelación a la situación, y de parte de la Suprema Corte de Justicia que haya habido por lo menos empezar a analizar y evaluar un sumario hacia los jueces actuantes, y que se dilucide esta situación, y me parece que es fundamental. Y bueno, obviamente que necesitamos que esta situación se aclare y que la justicia actúe rápidamente al respecto. Porque hace rato que, mira, hoy yo recordaba, porque tengo algunos años, que en su momento, cuando era candidata a la gobernación bonaerense Graciela Fernández Mejide, que Ujú. finalmente pierde con Rucauf, ella hablaba de la caja negra bonaerense que era precisamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y sí, a ver, probablemente este es un mecanismo que debe tener muchos años, y me animo a decir que tal vez digamos, no sea patrimonio lamentablemente de la legislatura bonaerense. ¿Por qué? Porque cuando uno de pronto ve presupuestos de otras legislaturas, y bueno, de pronto también habrá que ver cómo se financia. Por eso a mí me pareció muy importante en su momento la decisión de la gobernadora Vidal, que fue muy criticada digamos, en el ámbito político, de empezar a reducir los montos de asignaciones presupuestarias, lo cual, digamos, de pronto lo primero que va a hacer es reducir justamente estos marcos de discrecionalidad que evidentemente todavía ocurren, y bueno, me parece que es una de las demandas muy grandes que la sociedad tiene sobre la política en general, ¿no? Pero esto pasa en diputados, vos estás en el Senado, ¿y en el Senado pasa también? Y si pasara esto, nosotros habríamos hecho la denuncia. Yo no puedo decir que no pasa. Lo que no puedo decir es que a uno le conste que esta situación ocurre. Es así. Porque, Pero sí, sí. porque estamos hablando de mucha plata, ¿no? Muchísima Ah, plata, bueno, ¿no? no, a ver, es que por eso digo, uno no deja de estar azorado, porque pues, si esto de corroborar, si da prima facie está corroborado, es un escándalo mayúsculo que necesita tener una aclaración, y obviamente después de la aclaración el castigo pertinente. Claro, sí, que vayan preso y que se devuelva la plata, porque seguramente este chocolate es un perejil, ¿no? Este, y hay que ver cuántos chocolates hay también. Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, Bueno, y en esto sí. pagan justo, a ver, y es así, pagan justo por pecadores, pero bueno, esto lamentablemente, reitero, es una de las grandes deudas que todavía están pendientes en la Argentina. ¿Cómo está la campaña de Juntos en Bahía? Mira, yo te voy a dar un dato que nos decía ayer el intendente Bevilacqua. En Villarino, ellos tienen, digamos, una ventaja y una desventaja que van con boleta corta, ¿no? Y en una elección donde se elige presidente, gobernador e intendente, la boleta corta por allí te eligen por la gestión, pero bueno, muchas veces la boleta larga tracciona. Y él nos decía que la misma consultora que había medido a Milei en Villarino, que le daba 41% en la PASO, Milei terminó con 39,5%, ahora decía que en Villarino estaba midiendo más. Eh, en detrimento de Bullrich, por ejemplo, bueno, más alejado está Massa. ¿Cómo ven ustedes la situación aquí, independientemente de hablar con la gente, de los problemas de la gente? ¿Ven algún impacto de ese efecto Milei? Vos, te digo porque vos sufriste en la interna lo que fue la caída de Rodríguez Larreta, ¿no?
claramente, vos hiciste una muy buena elección en función, además, del corte de boleta que hubo y de la gran caída, abrupta caída que sufrió Rodríguez Larreta acá y en todos lados, tal así que perdió en Capital Federal. ¿Cómo ves el panorama hoy por hoy? Independientemente de la candidata de la boleta local, ¿no? Sí, a ver, en principio está claro que una elección municipal, cuando está nacionalizada, evidentemente está muy influenciada por ese ánimo nacional. Y evidentemente quedó muy evidente este año, como nunca, con elecciones provinciales en las cuales Juntos por el Cambio hizo elecciones extraordinarias, pero que no pudimos repetir a nivel nacional. Y me parece que, bueno, uno tiene el efecto, obviamente, de un candidato como Milei que logró de alguna manera colarse en el descontento de la gente, que es un descontento que tiene muchas explicaciones. Una es económica, otra tiene que ver con el hartazgo, otra tiene que ver, me parece, con demasiadas peleas que muchas veces la sociedad, o gran parte de la sociedad, ve que terminan siendo peleas artificiales y no de cuestiones de fondo. Y bueno, esto evidentemente, seguramente va a marcar en parte y en mucho tal vez la elección que viene hacia adelante. De todas maneras, yo tengo una mirada que pasado el sofocón inicial Sí. de esta sorpresa, que para muchos fue sorpresa y media, para otros, como en mi caso, debo decir que uno veía una elección importante. Probablemente no me imaginaba o no veía una elección tan consistente en el país y Ajá. sobre todo en muchas provincias, que de alguna manera uno lo ve también aquí en Bahía Blanca, que fue una elección de alguna manera que en los sectores medios, los sectores más castigados por la cuestión económica Sí. son los que aprovecharon en la PASO para castigar mucho. Yo lo que estoy viendo es que pasado ese sofocón, veo dos cosas muy claramente, A ver. muy claras. Primero es que el kirchnerismo está ansioso y desesperado por polarizar con Milei. ¿Por qué? Porque está claro que es el rival que ellos a priori entienden que va a ser más débil, que no va a tener estructura, que de alguna manera se ha visto en las provincias que una cosa es el voto enojo, ese voto espontáneo de una PASO y después un voto definitivo, y que Juntos además es la única fuerza política que además de poder derrotarlos electoralmente, es la fuerza que está preparado para lograr y torcer el rumbo en la Argentina y que que no va a necesitar de negociar ni con los Barrio Nuevo de la vida ni con los candidatos que, por ejemplo, el masismo le ha puesto a Milei, ¿no? Entonces, de alguna manera está claro que hay un esfuerzo muy grande. En segundo lugar, Sí. yo lo que veo en la calle es que mucha gente que en las PASO aprovechó, digamos, muchos aprovecharon para manifestar este enojo, hoy está reflexionando ese voto y está reflexionando, y en muchos casos ya han manifestado que van a cambiar el voto, y cuando vos ves que la diferencia entre el primero y el tercero fue menos de 3 puntos, y me parece que aventurar resultados forma parte más de una estrategia electoral que de datos ciertos. Yo estoy confiado y me animo a decir convencido de que Juntos por el Cambio va a ser la fuerza más votada en el país. Me parece que reitero, este sector que aprovechó para castigar, hoy está repensando el voto y además creo que eso va a tener su correlato en Bahía Blanca. En Bahía Blanca me parece también que de alguna manera los electores que aprovecharon a votar en las PASO por distintos candidatos, va a evaluar las propuestas, va a evaluar qué fuerza política está preparada para gobernar. Me da la impresión de que Bahía Blanca no va a querer tener un gobierno del kirchnerismo en nuestra ciudad, y la sensación que uno tiene es, bueno, frente a las alternativas, y me parece que va a buscar la alternativa
que consolide el cambio, que consolide un rumbo, que consolide y que pueda mostrar musculatura a la hora de gobernar y que no necesite transar con sectores, porque está bien decirle casta, pero bueno, cuando uno ve que después negocia y le va a dar participación en el gobierno digamos, a gente como el Barrio Nuevo, digamos, Sí. me parece que se empieza a caer un poco el discurso, con lo cual yo, digamos, esos datos tan apresurados me parece que es un error, como también debo decir que muchos sectores de Juntos por el Cambio cometieron el error y el pecado de pensar que porque el gobierno estaba mal, Juntos por el Cambio iba a ganar de cualquier forma, y bueno, quedó demostrado. Sí, es una elección de tercios, ¿no? Eso está claro. Quedó... Sí, no, va a ser una elección, a ver, yo creo que va a ser una elección competitiva, una elección donde las tres fuerzas políticas van a tener importante cantidad de votos. Me da la impresión de que el esquema, digamos, el resultado de las PASO en Bahía Blanca, y yo me animo a decir que en el país, van a arrojar a Juntos por el Cambio en primer lugar. En Bahía Blanca y en el país, decís vos, que gana Juntos. Sí, yo creo que sí, porque de andar en la calle, sí, uno ve que los argentinos han decidido dar una vuelta de página, y esto me parece que es mayoritario. La mayoría de los argentinos evidentemente no va a querer que el kirchnerismo siga en el país. Esta es mi sensación, y Claro. me parece que frente a esas dos alternativas va a buscar un cambio con firmeza, un cambio con coraje, pero un cambio, digamos, que tenga sensatez, que tenga capacidad, experiencia, un cambio que, por ejemplo, pueda gobernar y llevar adelante las transformaciones, porque va a tener la musculatura política en el país. Sí. En la provincia de Buenos Aires lo mismo. Vos sabés que donde... yo entiendo los argumentos que vos decís. Ahora, yo te digo lo que yo veo en Bahía Blanca, del contacto que uno tiene con la gente. Antes por allí el que iba a votar a Milei no te lo decía, ahora te lo dice, Es pero cierto. el que ha votado a Milei, yo sinceramente lo mío no es científico, no es un trabajo de campo, eso lo aclaro, es el contacto que uno tiene cuando va a cargar nafta con el estacionero, cuando va al almacén con el empleado, cuando va a un negocio, porque permanentemente uno habla. Y yo sinceramente te digo, no encontré a uno que haya votado a Milei que me diga que no lo va a votar. Esa es mi No, sensación. bueno, Eso es me ha pasado cierto. a mí. No es un trabajo de campo y no es científico, ¿eh? No, a Pero ver, viste, esa es la yo sensación he que uno tiene. encontrado, a ver, Sí. es decir, lo que sí ha pasado, yo concuerdo en una parte de tu Ajá. apreciación, digamos, no digo, no es que concuerdo con la opinión, porque No, lo que vos no. decís es un dato que vos podés corroborar. Yo Exacto. digo, yo lo que noto es lo que nos arrojan las encuestas, pero lo que te arroja andar en la calle es que hoy mucha gente que votó a Milei, me anima a decir la mayoría, lo manifiesta. Que antes tal vez Sí, era como un voto no, vergonzante. Sí, sí. o vergonzante, o todavía no tenía la decisión. Yo no tenía la decisión, en los últimos 2 o 3 días tomó la decisión de hacerlo, que Sí. esto también es posible, porque recordemos cómo fueron los eventos de los últimos días de las PASO, antes de las PASO. Era una situación económica, el dólar que se disparaba todos los días, y ese hecho de inseguridad tremendo, que vos fíjate que lamentablemente después de pasada de PASO es como que perdió vigencia, pero sí tuvo un fuerte efecto. Y ese fuerte efecto probablemente arrojó que mucha gente aprovechara las PASO para manifestar su voto. Entonces sí es cierto. Pero yo sí me he encontrado con gente que ha que dice que va a cambiar el manifestado. voto. A ver, que ha manifestado, sí, yo lo voté y ahora no lo voy a votar, tal vez no sé a quién va a votar, o gente que te dice, yo voté, pero yo estoy repensando el voto. Y eso es lo que te arrojan las encuestas, que hay más o menos un 25-30% de gente Sí. que te dice que en mayor o menor medida está dispuesta a cambiar su voto. ¿Y vos no notás una caída de Y Bullrich? Por lo menos en Bahía. ¿No ves que haya caído Bullrich o sí? no, yo creo que después de pasado el efecto digamos, lo que ocurrió me parece a mí que es algo bastante natural. Después de las PASO, Sí. Evidentemente, muchos se quedaron un poco, digamos, a diferencia del votante Milei, como se quedó un poco
un poco sorprendido. Sí. Y ahora, la realidad es que la visita de Patricia hace el otro fin de semana mostró una concurrencia muy importante, y eso la verdad que nos llamó la atención, porque un sábado que la gente se movilice, que vaya a una hora después de haber estado, digamos, y esperar casi 2 horas de demora a la llegada, la verdad que a nosotros nos dio una muy buena sensación. Y después debo decir también que esa famosa movilización que se esperaba de parte de Milei en Bahía Blanca, y fue bastante más menguada, lo cual quiero decir, no, todos sabemos que en política uno puede llevarse de sensaciones. Mi sensación es que estamos frente a una elección muy competitiva, pero me da la impresión también de que Juntos y Patricia Bullrich va a llegar con mucha más fortaleza a los últimos días, porque ahora ya no hay una PASO, porque ahora Juntos por el Cambio se muestra como una fuerza política fuerte. Después de la PASO tuvo 2 victorias rutilantes, como en Santa Fe, como en Mendoza, como también recordemos una elección que se ganó, ahora si mal no recuerdo, en Chaco, ¿no es cierto? Es decir, se ganaron 3 provincias. Néstor Grindetti es el único candidato que está en condiciones de derrotar a Axel Kicillof, y estamos hablando de una elección de 3 puntos de diferencia, con lo cual... ¿Pero qué te hace pensar que Juntos puede ganar en Bahía, que puede retener la intendencia? Bueno, primero porque ganamos la elección, es decir, en la PASO se ganó. Sumando los dos. Con los matices que se tiene, y porque a mí me da la impresión de que a la hora de votar, mucho votante que votó a nuestro espacio político seguramente va a entender que Juntos es la mejor opción, porque nosotros hablamos de 2 o 3 cuestiones que eran claves. Hablamos de la necesidad de estar juntos, pero que haya cambios, que haya una propuesta distinta para la nueva etapa que se viene, con mayor amplitud, con mayor consenso, con mayor inserción, y esto es lo que estamos de alguna manera llevando adelante, proponiendo, y Nidia Moirano lo viene diciendo. Hablamos de un gobierno que necesita planificar, hablamos de un gobierno que necesita consensuar y dialogar con los vecinos fundamentalmente, hablamos de la necesidad de llevar adelante un programa educativo municipal importante, y todas estas cuestiones que nosotros veníamos hablando en la campaña hoy forman parte de la propuesta de Nidia Moirano y de Juntos por el Cambio. Y a mí me da la impresión de que eso seguramente va a pesar, porque muchos, digamos, que no ganaron, están instalados como que han ganado, y bueno, la realidad es que en la PASO, Juntos por el Cambio ganó por una diferencia de 3 puntos sobre el candidato de Unión por la Patria, y ganó con una diferencia de casi 7 puntos sobre el candidato de Milei, con lo cual, a ver, ¿por qué nosotros no debiéramos pensar que esa elección se va a repetir, inclusive me animo a decir a mejorar? No, está bien. Mira, yo estoy mirando la elección, 29,6% Juntos. Sí, quiero significarlo. Sí, Unión por la Patria 27,6 y Lieberman 24,6. Sí, quiero decirlo, que eso es en los datos trasladados a lo que sería una elección general, serían los números que nosotros estamos hablando. Porque la forma de computar en una elección y en otra son distintos, pero no importa. A la hora está bien. a la hora de computar estamos por hablando el tema del voto en blanco, decís vos. Exactamente. Estamos hablando que como se computa la elección general, eso trasladado son 3 puntos de diferencia en un esquema y casi 6, 7 en el otro. Pero pueden ser 2, 3 y medio, no cambia la ecuación. Lo que digo es que nosotros hoy estamos convencidos que, reitero, pasado esta situación inicial donde esas expectativas que muchos tenían de Juntos por el Cambio haciendo una elección mucho más grande, yo, más de alguno que haya hablado conmigo en forma íntima y demás, nosotros decíamos que iba a ser una elección reñida, que iba a ser una elección... No, eso está claro, Andrés, pero yo te voy a decir 2 cosas, te quiero decir en el cierre de esta charla, porque hemos hablado bastante, son las 5:30 de la tarde. Me están apurando con las tandas. Pero, a ver, yo te conozco desde hace muchos años.
Yo creo que vos has tenido una actitud muy noble en decir, aceptar ser el jefe de campaña de Nidia Moirano. Estoy mirando, por ejemplo, en otras latitudes que recién ahora se ve una foto de Larreta con Bullrich, ¿no? Ujú. Estamos hablando de otro plano. Pero bueno, vos acá inmediatamente te pusiste la campaña al hombro después de una derrota que seguramente para vos ha sido dolorosa. ¿Por qué? Porque vos tenías la ilusión de ser intendente. Entonces debe haber sido, y aparte por la paridad, porque fue 15,2 a 14,4. Poco voto de diferencia. Dicho esto, a mí me da la sensación de que el perfil de Moirano es uno y el perfil de Leo es otro, independientemente de que vos participes, seas el jefe de campaña, seas una persona que tenga diálogo con todos, que tenga un perfil absolutamente dialoguista, abierto, de no confrontar, se conoce tu trabajo en la legislatura. Entonces me da la sensación, no a mí, sino por lo que uno ha charlado, también el contacto con la gente, que a Moirano le va a costar fidelizar, independientemente que vos seas el jefe de campaña, la totalidad de los votos de Andrés de Leo. Porque Moirano sacó el 15,2, después haremos la otra cuenta que vos decís con el tema del voto blanco, y de Leo el 14,4. Yo sinceramente tengo mis dudas que Moirano vaya a capitalizar todos los votos que vos sacaste. Porque son perfiles distintos. Independientemente que vos seas el jefe de campaña y que vos ya hayas explicado todo lo que explicaste claramente a lo largo de esta entrevista. Es mi opinión y como yo digo las cosas en público, lo quería decir. Está muy bien. Yo estoy convencido que no solo vamos a fidelizar, sino que vamos a potenciar. No solo el voto, digo, sino potenciar la propuesta, porque acá lo importante es, muchas veces en política, 1+1 no es 2. 1+1 a veces es 1,5 y a veces es 3. Sí. Bueno, nosotros estamos trabajando para que la suma de los votos algebraica sea más que algebraica, Sí. sino que sea exponencial. Yo no Que tengo duda de eso, ¿eh? Yo no tengo duda que vos demostremos. estás trabajando en ese aspecto. No, Sí, no tengo sí, ninguna sí. duda. Bueno, y me parece que si nosotros lo hacemos bien, clarito, de buena fe, lo hacemos con propuestas y con ideas claras y mostrando esto, un nuevo estilo de gestión, reitero, que no tiene que ver solo con las personas, sino que tiene que ver justamente con las ideas y con las formas. Bueno, yo estoy convencido, ya Juntos por el Cambio no es más el mismo en Bahía Blanca ni en ningún lugar más, no es más el Juntos por el Cambio que gobernó y todavía está gobernando 8 años, sino que es un espacio mucho más abierto, más plural, donde obviamente yo representé un sector, digamos, muy importante, casi el 50% de los votos nos acompañó, pero a mí me parece que no hay que quedarse con los votos obtenidos, sino con la idea. Y la idea en este sentido nuestra, y es lo que yo comparto, es que sea un gobierno amplio donde se convoque inclusive a sectores que no participaron de nuestro espacio en la interna, que participó en el otro espacio, pero que necesita tener representación y participación.